Sindicato Mexicano de Electricistas. El miércoles 28 de noviembre de 2018, en el auditorio Ernesto Velasco, se llevó a cabo la presentación del libro ¿Qué tranza con las Afores? Vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero Carlos Guillén. Adelante, Carlos. Gracias. Pues antes que nada, el equipo de Frecuencia Laboral, queremos agradecer a la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, así como el Sindicato Mexicano de Electricistas, por la hospitalidad que nos brinda para la presentación del libro ¿Qué tranza con las Afores? Este libro es resultado de una investigación de tesis en la que se demuestra cómo a lo largo de los últimos 26 años se ha implementado en México una política que viola el derecho humano a la seguridad social solidaria. No es esta la primera vez que nos reciben en este magnífico auditorio. Antes hemos presentado aquí el libro con motivo del 10º aniversario de Frecuencia Laboral y posteriormente estuvimos en la presentación de Prohibido Olvidar. Es esta la tercera vez que un libro emanado del equipo de Frecuencia Laboral. Bueno, con la complicidad del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a partir de 1992 y especialmente de 1995, comenzó a desmantelarse al IMSS y al ISSSTE, las dos principales instituciones que garantizan la atención a la salud de las y los trabajadores y que otorgan los medios de subsistencia cuando atravesamos por una situación que nos incapacita para laborar, lo que denominamos pensión, para entregarle a los banqueros una parte del salario que servía para ese fin y que hoy suma más de 3.3 billones de pesos. Y que hoy, como podemos ver, ¿verdad?, Carlos Slim y el presidente Peña Nieto anunciaron en el debate sobre el nuevo aeropuerto que parte de ese dinero de las Afores se estuvo y se está invirtiendo en la construcción del nuevo aeropuerto ahí en Texcoco, sin pedirles su permiso, ¿verdad?, a ningún trabajador ni a ningún pensionado ni nada. Bueno, esa es una de las cuestiones y entonces ya sabemos para qué querían el dinero de las Afores, ¿verdad?, para que los empresarios pudieran hacer inversiones sin ningún riesgo para su dinero y sí que el riesgo lo corrieran los trabajadores. Gracias. Esta investigación tiene la palabra el licenciado Jesús Luna. Compañero Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, muchas gracias por brindarnos ese hermoso espacio y a ustedes por escucharnos un momento. Gracias. Yo les preguntaría, ¿consideran ustedes que nuestro sistema actual de seguridad social nos da los satisfactores que merecemos y tenemos derecho los mexicanos después de haber trabajado más de 30 años? ¿Ustedes consideran que el nuevo sistema de pensiones que algún presidente de la República ya por 1997 determinó que las futuras generaciones, sus pensiones estén en riesgo de que se pierdan? Bueno, ¿sí están de acuerdo? Bueno, si no están de acuerdo, entonces los invito a que puedan leer ese libro y que lo lean con calma, porque el libro lo que nos narra es la situación del origen de la seguridad social. La seguridad social no fue regalo de nadie, fue producto de la lucha de trabajadores, trabajadoras como ustedes, como nosotros. La seguridad social, en el caso de México, tardó casi más de medio siglo para que se pudiera concretar a través de una ley en 1943 que se instituyó el Seguro Social por primera ocasión y en 1947 que se instalara por primera vez el sistema de pensiones para los trabajadores que aportaban al Seguro Social. Porque los trabajadores, servidores públicos, fue hasta después de 1960. Y eso es producto de la lucha de los trabajadores, no es regalo de nadie.
Pero ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos 40 años? En los últimos 40 años los presidentes en turno, los funcionarios en turno, lo que han venido haciendo es subastando nuestro sistema de seguridad social. Todos nuestros recursos que van a las Afores van a los bancos. ¿A ustedes les parece justo, correcto y moral que un tercio de lo que nosotros depositamos en las Afores se vaya a los bancos? Eso es un robo. Es algo que no se aprovecha. Y eso es lo que debemos evitar. Y el libro nos invita, a través de su lectura, no nos da recetas. Lo que nos da son los elementos para que entendamos qué debemos defender y cómo lo debemos defender. Hay un dicho que decía que nadie aprecia lo que tiene hasta que lo pierde. Y nosotros estamos perdiendo nuestra seguridad social. Por eso es vital que la conozcamos. Por eso los invito a que vean el libro, a que lo lean. El libro nos da elementos, no nos da la porción mágica para que se resuelvan las cosas. El día que se resuelvan las cosas es porque lo decidimos todos. Pero tenemos que decidir cómo. No nomás que digamos se tiene que reformar. Porque si decimos se tiene que reformar, el que va a hacer la reforma no es alguien como nosotros. No es un trabajador como nosotros. Nosotros al presidente que esté, al Congreso que esté, le tenemos que decir qué y cómo, pero tenemos que saber qué. Por eso los invito a que lean ese libro. Muchas gracias. A continuación, Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, nos hará sus comentarios sobre el libro ¿Qué tranza con las Afores? Compañeras y compañeros, a nombre del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas, para mí es un gusto darles la bienvenida a estas instalaciones del sindicato que cumplió en octubre, 12 de octubre, 9 años de lucha, pero que el 14 de diciembre de este año vamos a cumplir 104 años de historia y de lucha en México. Bienvenidos, compañeras y compañeros. Ampliamente toda la solidaridad que han mostrado las distintas organizaciones sindicales de la nueva Central de Trabajadores, nuestros compañeros de RTP que están aquí también del sindicato, compañeros nuestros compañeros incansables de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que son un ejemplo de y compañeras jubilados del sindicato, que a partir del legal decreto de extinción logramos mantener la lucha de resistencia gracias al respaldo económico de nuestros jubilados, al respaldo moral de nuestros jubilados, y nuestra organización sindical y un espacio que estuvo contando la historia desde el principio es Frecuencia Laboral. Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Fue un proyecto que se platicó hace ya 13 años, se dice rápido, pero el proyecto tiene que ver con darle voz a los trabajadores, porque si hoy observan todas las cadenas de radio y televisión, que la mayoría son privadas, a los únicos que les dan voz son a los gobernantes, a los empresarios, pero hay muchas luchas ocultas que nadie les da voz. Y el objetivo entonces de Frecuencia Laboral fue darle voz a los trabajadores que están luchando, que estallan una huelga, que hay despidos injustificados, de abusos de autoridad, y tengo que reconocer que todo este tiempo pues siempre ha estado al pendiente de Frecuencia Laboral la maestra Lourdes Martínez. Mi reconocimiento, compañera Lourdes Martínez. Y el licenciado Jesús Luna, que el licenciado ha estado llevando pues la voz a muchas organizaciones sindicales, porque dice, nadie les va a traer los resultados si no se organizan y si no luchan.
Y la única forma de organizarnos es levantando nuestra conciencia como trabajadores. Este libro que hoy se va a entregar y que fue impreso en los talleres del Sindicato Mexicano de Electricistas es una contribución del SME para todos ustedes, compañeras y compañeros. Un tema que es de interés nacional y de interés mundial. La Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, que es una organización que pudiera decirse que solamente sería de los jubilados, pensionados o los adultos mayores, pero también tiene que ser una posición de los trabajadores actuales y los futuros trabajadores, porque hoy este modelo capitalista impuesto en todo el mundo es depredador, compañeros. No les importan las vidas de las personas. Hoy vemos cómo el sistema financiero nacional, en un ratito se perdieron miles de millones de pesos en la bolsa de valores. ¿Y dónde está el dinero de los trabajadores? Está en la bolsa de valores. Pero no pierden los empresarios, sino perdemos los trabajadores, los que generamos la riqueza y generamos la economía en este país. Por eso es de suma importancia que a partir de este escenario del cambio de gobierno, que termina esta pesadilla de 6 años o de estas políticas neoliberales de casi 30, hay una coyuntura importante para los trabajadores, para los mexicanos, de poderla aprovechar. Algunos pensarían que la llegada de Andrés Manuel a partir de la elección del 1 de julio cambiaría de inmediato las cosas en el país. Se dio un paso importante, pero no cambia el modelo económico. La oligarquía sigue siendo la misma. Los empresarios están volcados hacia adelante para que no se hagan cambios de fondo en la Constitución, en las leyes, y recuperar lo que nos han despojado a lo largo de 30 años, compañeros. Y creo que entre nosotros está el qué hacer para el día de mañana. Se toma protesta el 1 de diciembre, es un acto histórico en la época moderna de nuestro país, que a través del voto directo y secreto y por la vía pacífica se da el cambio, pero ahora requiere pues que realmente vayamos a recuperar lo que nos han arrebatado esos gobiernos neoliberales. Hicieron desmantelamiento de las empresas del Estado en el país. Y vale la pena echar a andar otro forito de cuántas empresas públicas tenía México y cómo inició el proceso de venta de esas empresas públicas en el país. Cómo a partir de los acuerdos comerciales con Canadá, Estados Unidos y otros países quedó comprometido el petróleo, la electricidad, la seguridad social, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, todo. Y en ese escenario tenemos que organizarnos muy bien, porque nos queda muy claro. En el tema de las pensiones, ya el diagnóstico está ahí y lo van a ver en el libro. Fue una reforma que hicieron para entregarle nuestro dinero a los banqueros de una crisis bancaria que había. Entonces con nuestro dinero se rescató a los banqueros y nos vendieron que con esta modificación íbamos a tener una vejez color de rosa, que íbamos a poder salir, pasear, vivir los últimos días de nuestra vida sin mayores problemas. Y ahora resulta, en el último foro del año pasado, en el Senado de la República, las conclusiones fueron, dice, se han hecho reformas en materia de seguridad social, pero ninguna ha resuelto el problema. Dice, y recomienda a la OSD y a algunos otros organismos, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, recomienda que invertamos más lana, que aumente la participación de los trabajadores a las AFORES y que se amplíe el tiempo o la edad para recibir una pensión. Imagínense, hoy ya se observa y se dice que pues hay que esperarse hasta los 68 años o a los 70. Dice, van a ver cómo, dice,
Pues la idea es que quieren ellos que antes fallezcamos para que así ya a nadie le paguen su pensión o jubilación. Y todo ese dinero que hemos ahorrado hoy está invertido en deuda gubernamental, que la tasa de interés es mínima, pudiendo nosotros copiar otros modelos que son exitosos, donde los ahorros de los trabajadores podamos decidir dónde invertir. Por ejemplo, nosotros en esta reconfiguración que hemos hecho en el SMEI con nuestra cooperativa, hemos hecho un fondo que llamamos de previsión social, y hoy estamos analizando en un comité técnico de ese fondo por qué no lo invertimos a una central hidroeléctrica que hemos recuperado, por qué no lo invertimos a una planta de generación de ciclo combinado, por qué no lo invertimos a las plantas fotovoltaicas o a las fábricas que generan más plusvalía. Y acabamos de terminar una reunión con algunos asesores financieros, dicen, pues claro, si el banco les da 7% y vas a tener una utilidad del 12 o el 11 o el 13%, pues qué mejor que invertir en proyectos de infraestructura y productivos. Pues no se necesita ser economista, compañeros, sino simplemente es de lógica elemental, claro. En la bolsa de valores estamos perdiendo, pero si lo metemos a una hidroeléctrica, todos los días está generando una fotovoltaica todos los días, y eso nos va a permitir garantizar, y ese es el esquema que teníamos en Luz y Fuerza del Centro con la jubilación. Se construía infraestructura, se aportaba al fondo de jubilación, la empresa tenía la opción de invertir en la infraestructura, decía qué mejor conservar nuestra jubilación con esos activos de la empresa. Y se vendía la electricidad, se recuperaba, se pagaba a los jubilados, a los trabajadores, el costo del contrato colectivo, y la empresa estaba exitosamente viable financieramente. Facturábamos 65,000 millones de pesos al año y solamente Luz y Fuerza ocupaba 33,000 millones, lo demás se lo llevaba el gobierno. Entonces es exitoso el sector eléctrico, pues claro, pero en manos de los gobiernos siempre nos han quebrado. Por eso es muy importante el análisis de este tema, porque esta es una lucha que tenemos que dar todos, compañeros, todos. Aquí se han hecho foros importantes sobre la Declaración de Derechos Humanos. Todos los adultos mayores tienen derecho a una pensión. Hayas o no hayas trabajado, eres ser humano. Y una pensión tiene que ver con la salud también. Tiene que ver con la casa habitación. No nada más el apoyo para que compres la canasta básica que ni te alcance. Esos son apoyos, no son pensiones. Y ese tema es un tema de debate, y a eso los invitamos, compañeros. Esta contribución de Frecuencia Laboral con este libro de la tesis de la maestra Lourdes Martínez es de interés para todos, para que nos organicemos, levantemos nuestra conciencia, y estoy seguro que vamos a dar la pelea por defender nuestros regímenes de pensiones y jubilaciones. Muchas gracias, compañeros. La autora del libro ¿Qué tranza con las Afores?, María de Lourdes Martínez González. Nosotros estamos viviendo una crisis muy seria de derechos humanos y solo se toman en cuenta casi siempre las agresiones verdaderamente atroces que se hacen en el campo mexicano, con el despojo de tierras, principalmente de recursos naturales, del agua y de los energéticos, pero casi nadie toma en cuenta las agresiones que hemos sufrido los trabajadores, porque además no se contabilizan, porque además no se registran. O sea, las organizaciones sindicales en general no han entrado en la materia de los derechos humanos. Habría que investigar por qué razones, pero no se lleva el registro ni el seguimiento de las agresiones a los trabajadores, que van desde apropiarse de su trabajo con la explotación laboral, apropiarse de su dinero, de su salario, y hasta el asesinato, compañeros. En el mundo sindical ha habido muchos asesinatos, muchos golpeados, muchos encarcelados, pero eso no se ha registrado. Bueno, esa fue una de las razones, además de que en la Constitución, en teoría, ya tenemos derechos humanos,
Pero como dijeron Marx y Engels, las leyes no hacen las revoluciones ni los cambios. Quienes hacen las revoluciones y los cambios somos los trabajadores, organizados, luchando. Si se logra crear una ley a nuestro favor, hay que luchar para que se concrete. Hay que luchar todo el tiempo y parece que lo que se logró fue desmovilizar a los trabajadores a partir de 1992 con una represión cruenta. O sea, una represión que se ha venido repitiendo sexenio tras sexenio, pero en el mundo laboral y sindical, pero que no se ha registrado y que hay que registrar. En materia de afores, ¿y por qué decidí hacer mi titulación con este tema que parece que a nadie le interesa? Parece que nadie está centrado en ese tema. Decidí hacerlo porque es un despojo también. Es un despojo al salario de los trabajadores. Pero nos ha pasado como a la tortuga que se cocina lentamente. La tortuga que se cocina lentamente no siente porque se va calentando poco a poquito hasta que ya está cocinada y se muere. Así nos han hecho, compañeros. Primero, Salinas de Gortari le vende a banqueros que no tenían dinero, les entrega la banca. No tenían dinero ni para pagar y les prestó. Y como no tenían dinero para operar, ¿de dónde creen que sacó? De los trabajadores. Nos hizo creer que era un ahorro chiquito para que al final de nuestra vida laboral lo pudiéramos retirar. Y en el libro se explica cómo ese ahorro se lo fueron embolsando los banqueros, quienes tenían derecho a especular, a sacarle ganancia a ese dinero 6 días, entre 4 y 6 días, pero no nos daban ni un quinto. De ahí el gobierno se financió. En 1995 y 97 se crean las AFORES, en 1995 se aprueba la ley y en el 97 empiezan a operar las AFORES, a las que no solo se les entregó ese ahorro chiquito, que era el sistema de ahorro para el retiro, sino que se le entregó el fondo financiero para pagar las pensiones, las pensiones vitalicias por vejez y cesantía en edad avanzada y por jubilaciones también en el caso de los trabajadores al servicio del Estado. Pero no nos lo explicaron y se nos hizo creer que las AFORES eran mejor porque iban a estar administradas por banqueros honorables, lo que nos están repitiendo ahorita, que los banqueros que van a asesorar al nuevo gobierno son honorables, pero resulta que esos banqueros se habían robado, y esa es la palabra, más de 500,000 millones de pesos del Fondo de Rescate Bancario. Y a esos banqueros ladrones le dieron el dinero del sistema de ahorro para el retiro y el dinero con el que el IMSS financiaba las pensiones. Y aprobaron eliminar las pensiones vitalicias, no solo por vejez y cesantía, sino por incapacidad en caso de enfermedad o riesgo de trabajo, que es accidente o enfermedad relacionada con el trabajo. También para las huérfanas para los huérfanos y viudas en caso de muerte del trabajador. Ya no existen, compañeros. Pero nada de eso nos explicaron, nos ha pasado desapercibido. Es como si el problema no fuera de nosotros, pero los banqueros, que se repitió la misma historia para los trabajadores al servicio del Estado en el 2007, han ido acrecentando el cúmulo de dinero de los trabajadores que tienen en las cuentas individuales y que ahora llega a más de 3.3 billones de pesos. Billones son 3 millones de pesos, o sea, es aproximadamente el 18% del Producto Interno Bruto del país, que es toda la riqueza que se. Quienes ganan son las AFORES, quienes perdemos somos los trabajadores, y lo dicen, pero lo dicen en un lenguaje que solamente metiéndose a estudiar uno lo aprende y lo empieza a entender. Perversidad del lenguaje. Perversidad del lenguaje. Crearon todo un lenguaje para que no entendiéramos nada. Pero no les podemos decir, no nos lo han dicho, sí lo dicen. Pero hagan de cuenta que están hablando en chino, hay que aprender ese chino mandarín para poderles entender.
que nosotros estamos haciendo con el método de investigación de acción participativa al final obliga a devolver el conocimiento a quienes están afectados por el problema. Nuestra manera de devolver ese conocimiento ha sido por dos vías. Una, el curso que estamos dando, que aquí hay varios compañeros que están participando cada sábado en un curso para que aprendan cómo surgieron y cómo nos están robando las Afores, porque es un robo. Por eso se llama ¿qué tranza con las Afores? En doble sentido, o sea, ¿qué está pasando y qué tranza trae? Porque ellos sí están ganando. Solo en junio ganaron 33,000 millones de pesos solo del cobro de comisión. No nos reportan, eso sí, no nos reportan cuánto ganan por especular con nuestro dinero. Y no nos reportan cuánto nos dan porque no nos dan. Por eso no nos lo reportan. Los trabajadores hemos ganado en todo este tiempo. Ellos nada más en junio ganaron 33,000 millones de pesos. Los trabajadores que estamos en Afores, que somos 60 millones, ¿cuántos creen? O son 60 millones de cuentas. ¿Cuánto creen que ganamos en todos estos años? 73 centavos por cada peso. 73 centavos, ni siquiera un peso. Y sí nos lo dicen, pero no lo entendemos. Hay que estudiar, compañeros, y para eso está el libro. Sí, lo hicimos para que se entendiera. Si no lo entienden, nos avisan y hacemos otro después. Pero por lo pronto estudien esto. Lo vamos a repartir gratuitamente. Quiero decir que Carlos Guillén nos hizo favor de hacer la edición, porque el libro no solo hay que escribirlo, investigarlo, sino hay que formarlo para hacer la impresión. El licenciado Luna nos apoyó en el primer seminario como asesor, dando el seminario también. Pedro nos apoyó con las instalaciones para el primer seminario allá en el Sempros. El maestro Sócrates pues nos ha apoyado con entrevistas. También aquí Magariño le hicimos una entrevista que aparece en el libro, porque como les digo, la investigación había que hacerla con trabajadores que vivieron cada momento, porque se rescata información. La visión de los vencidos, como dijera el doctor León Portilla, hay que tomar la visión de los que están siendo afectados por el problema. En estos momentos, o una vez que yo termine de hablar, vamos a empezar a hacer la repartición gratuita del libro, porque esa es otra cosa. O sea, muchos nos dicen que deberíamos cobrarlos, pero no vamos a cobrar el libro, porque partimos de un hecho, compañeros. Los trabajadores debemos reclamar el conocimiento gratuito. Es un derecho humano también. El derecho a conocer, el derecho a saber, y es lo que nos han negado con las Afores. Nos han negado el derecho a saber. No sabemos cómo nos están robando, por qué nos están robando, porque no es otra cosa más que un robo. Y tenemos que saberlo para poder reclamar que regresemos al sistema solidario, al sistema de seguridad solidario, que eso es la cooperación de todos para que todos podamos tener lo que decían los revolucionarios franceses de 1793, para tener felicidad, y que después se le cambió el nombre de felicidad a bienestar social. Para tener bienestar social debemos tener asegurada la salud, la educación, la vivienda, la recreación y la subsistencia. Y esa es la seguridad social. Muchas gracias a todos los que colaboraron. Radio.